El mensaje al que nos vamos a acercar hoy, el tema que vamos a tocar hoy, es el de la mesa de los panes de la proposición. Y diréis, bueno, ¿y este tema tan raro? Bueno, como hace mucho que no predico, a lo mejor no recordáis que había empezado una serie sobre el tabernáculo. Y habíamos hablado en la primera ocasión sobre lo que era el tabernáculo en general y eso que representaba en el contexto y dentro del pueblo de Israel. Y en la segunda ocasión estuvimos hablando del arca, el objeto que estaba más dentro del lugar más santo del tabernáculo. Y hoy, pues en tercera ocasión, salimos de ese lugar y nos acercamos a la mesa de los panes de la proposición. La idea de acercarnos a estas cosas tan antiguas, quizá que tienen tan poco que decirnos a nosotros y que incluso sabemos que a día de hoy pues no son necesarias, pues es porque Dios habla en toda su palabra y Dios se revela en todos los detalles y más concretamente en algo como el tabernáculo. ¿Y qué quería decir aquello a los israelitas en su tiempo y qué nos quiere decir a nosotros hoy? Eso es lo que quiero y el propósito de toda esta serie. Así que vamos a comenzar con la lectura que tenemos para hoy, que está en Éxodo 25, que es donde Dios da instrucciones a Moisés sobre cómo debería ser el tabernáculo, objeto por objeto, y hoy llegamos a esa mesa de los panes de la proposición. Dice así en Éxodo 25, versículo 23, «Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente». Vamos a orar para poner esta palabra delante del Señor. Dios y Padre, cuando nos acercamos a tu palabra, a la revelación de tu carácter, ¿quién es válido? ¿Quién es capaz? Señor, nadie en esta tierra es capaz. Pero Señor, aún así, te rogamos por tu Santo Espíritu que nos hables a todos y que podamos entender y que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabéis que soy profesor, pues siempre me gusta aclarar cuestiones previas, ¿no? Entonces, y siempre lo hago así. ¿Qué es la mesa de los panes de la proposición? Bueno, hemos leído, es una mesa de madera de acacia, con unas medidas muy parecidas pues, a las que puede tener la mesa que tenemos ahí del pan. No por ninguna razón que esa mesa tenga esas medidas, sino que es que se parece. Era una mesa de 90 centímetros por 45 y por unos 70 de alto, una mesita pequeña. Estaba cubierta de oro y leemos que había una moldura, un borde alrededor de unos 8 centímetros de altura, con sus decoraciones. Todas esas cornisas que habla, pues tenían decoración. Luego, si queréis leer en Éxodo 37, hay una narración sobre cómo Moisés hizo todo aquello que Dios le había mandado y que leemos en esta parte que hemos leído ahora. Y ahí podéis ver más detalle. Luego en Levítico podemos ver algunas otras cuestiones sobre cómo funcionaba el ritual de los panes que iremos viendo. Pero esa es la idea, una mesita como esa, para que os hagáis a la idea, con
con una moldura alrededor de unos 8 centímetros y 4 aros justo por encima de las patas, en las 4 esquinas, para transportarla. Sabemos, en el arca sabíamos que las varas servían para no tocar un objeto santo en el que estaba la presencia de Dios y había que transportarlo con suma delicadeza y sumo cuidado porque eran objetos santos. Y eso nos hablaba de cómo Dios no se puede tratar de cualquier manera, eso lo veíamos antes. Y esto es igual. Bueno, ¿dónde se encuentra la mesa? La mesa se encuentra dentro del tabernáculo. Recordad que el tabernáculo es una palabra para una tienda que estaba cubierta con pieles de animales, pero una tienda al fin y al cabo, una tienda que se transportaba en el desierto. Así que cuando se entraba en el atrio, que era el recinto de terreno dentro del cual en el centro estaba ese tabernáculo, cuando uno entraba en el tabernáculo abría la cortina, se encontraba en una especie de saloncito. Ahí dentro estaba la mesa junto con otros objetos, concretamente pues, el candelabro de oro, ¿no? Y más adelante, cruzando la segunda cortina, era el lugar santísimo. Este lugar en el que nos encontramos hoy con la mesa de los panes de la proposición era el lugar santo. ¿Quién tenía acceso al tabernáculo? Bueno, al tabernáculo solamente podían entrar los sacerdotes. Los sacerdotes entraban y ministraban a menudo en el lugar santo, pero solamente una vez al año podían llegar a sobrepasar la segunda cortina y entrar en el lugar santísimo, como ya vimos. Así que en esta primera estancia es donde nos encontramos, la mesa de los panes de la proposición. ¿Y cuál era la función de la mesa así a priori? Bueno, pues básicamente era un sitio donde se debían colocar unos panes, que eran llamados panes de la proposición, además de al menos cuatro utensilios diseñados para el ritual que con esos panes se debía hacer, que eran los platos, cucharas, cubiertas y tazones. Y luego tenemos otra cuestión más, el pan. ¿Qué pan era ese? Bueno, el pan tiene varios nombres en el original, y por eso la mesa, aunque nosotros la conocemos como de los panes de la proposición, el original tiene distintas acepciones que en el inglés, por ejemplo, sí parece que las traducciones dan. Por ejemplo, el pan se llamaba el pan de la presencia. Yo os leo lo que pone aquí en hebreo, que no sé si se pronunciará así, lehem panim, y quería decir que ese pan estaba en la presencia de Dios. O sea, se llama pan de la presencia porque el pan estaba en la presencia delante del lugar santísimo. Lo vemos en el versículo 30. Estaba justo delante del velo. Y la mesa, que también estaba justo delante del velo, por tanto se llama Shulhan HaPanim, que es básicamente la mesa de la presencia. Luego también al pan se le llama, como conocemos, el pan de la proposición, o también se podría traducir como el pan de la presentación, por lo que a la mesa se le denomina también la mesa de la proposición o la mesa de la presentación, donde se ponían y se presentaban esos panes a Dios. Y luego tenemos otra acepción que es Hasulham Hataor, o algo así, que se podría traducir por la mesa pura, en referencia a esa cobertura de oro que la cubría por todos lados, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que nos encontramos, la descripción de los objetos como tales. Pero vamos a acercarnos a la primera impresión que esto podría traer sobre los israelitas y sobre nosotros, porque si nosotros entramos en una habitación y vemos una mesa y vemos comida encima de la mesa, pues ¿qué es lo que pensamos? Bueno, pues que ahí se va a ver una comida, ¿no? Va a haber una comida. Porque la comida es algo que tenemos que reconocerlo quizá con mayor o menor vergüenza, la comida es algo que nos encanta, ¿no? Y que se intenta hacer de una manera muy especial en ocasiones especiales, cuando te reúnes con los que quieres, cuando te reúnes en la Navidad o en un cumpleaños, en una celebración, aparece comida, aparece manjares, lo mejor posible, aparecen vinos, postres, todo lo que pueda hacer mucho más intenso pues, ese tiempo de compañía. La comida siempre suele ser el centro de las reuniones. Es como
como nos dicen del chinchín de las copas, ¿no? ¿Por qué cuando hacemos un brindis hacemos el chinchín? Bueno, para hacerlo todavía más rico y meter a los 5 sentidos en la degustación de un vino. Bueno, pues así es como hacemos cuando nos reunimos. Ponemos comida porque levantamos esos gustos y esos sentimientos que trae la comida y los manjares ricos. Así que imaginamos ahora a los israelitas en mitad del desierto, al pueblo de Israel allí, y imaginemos que el viento pues abre un poquillo la cortina del tabernáculo. Están allí ofreciendo a los sacrificios, los sacerdotes en nombre del pueblo. El pueblo está allí viendo el sacrificio y atisbando dentro, entre otras cosas, a la derecha de la cortina, ven, delante de la presencia de Dios, en la cortina del fondo ven los querubines protegiendo la entrada al lugar santísimo, una pequeña mesa con pan y 4 utensilios. ¿Qué podían decir? ¿Una mesa? ¿Una comida ahí dentro? ¿Una comida en presencia de Dios? Bueno, pues este sencillo símbolo mostraba al pueblo de Dios lo que en realidad el tabernáculo estaba mostrando. Que Dios no solo estaba en medio de ellos, simbolizando el tabernáculo y el arca, como una presencia especial de Dios, sino que además quería unirse con su pueblo en una comida. Quería tener una relación estrecha con el pueblo. Celebrar una fiesta con él constantemente. Si recordáis el versículo 30 dice que debían ponerse allí los panes de forma continua. Continuamente. Estatuto perpetuo, dice en otro lugar en la palabra. Así que no solo quería estar en medio, sino que quería participar. Dios quería participar, quiere participar en algo tan propio de un ser humano como es comer y celebrar la amistad. Y no debería sorprendernos demasiado, porque esta imagen de la comida, de Dios comiendo con su pueblo, es algo que encontramos desde el principio de las Escrituras hasta el final. De hecho, vemos cómo Abraham comió con el Señor. Leemos en Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se le apareció Jehová a Abraham. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, todo lo mejor que tenía Abraham, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y fijaos lo que dice aquí. Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Esa es la primera vez que vemos a Dios en una aparición, en forma de figura humana, comiendo con un hombre. Moisés y los ancianos, no hacía mucho tiempo atrás, un capítulo de hecho, cuando Dios estaba dando la ley, leemos por igual. Dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Así que de nuevo vemos a Dios celebrando una comida con hombres. Y la idea continúa después de la época del tabernáculo. En el tabernáculo veremos que había comida habitualmente, pero lo vemos en los profetas también. Los profetas anunciaban que algún día Dios restauraría la relación con su pueblo en términos de un banquete. Leemos en Isaías, por ejemplo, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O el salmista, como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y así vemos distintas celebraciones con comida. Obviamente esto nos lleva a la última cena del Señor Jesús. Señor Jesús en esa cena especial en la que ya está instituyendo la cena y está recordándonos que está deseando volver a hacerlo algún día con su pueblo. No ahora, algún día, porque esa será la última vez que cenará entre ellos. Y lo vemos todavía más en los últimos tiempos. El banquete de bodas que vemos en Apocalipsis cuando Dios venga a recibir a la iglesia. Así que la comida
la celebración con comida era algo normal y Dios quería que apareciese también en el tabernáculo. Pero eso es lo que podía mirar un israelita sin el conocimiento que a día de hoy y de la revelación que a día de hoy nosotros podemos tener. Era algo sorprendente que ahí hubiese en el lugar santo, delante de la presencia de Dios, un sitio para comer. Pero vamos a pensar en estos elementos y en cómo esto nos habla del carácter de Dios desde tres ángulos distintos. Seguramente se puede hablar de muchas otras cosas, pero yo me voy a centrar en tres. Lo primero es esa proposición, que se puede traducir como la presentación. Ese Sulham Amarechet, que dice que es la mesa de los panes de la presentación o de la proposición, porque es, como hemos dicho antes, donde se mostraban los panes, donde se ofertaban los planes, donde se proponían, donde se ofrecían. Todas esas palabras son las que nos hablan de esa proposición. Bueno, pues vamos a ver qué quiere decirnos esto acerca del carácter de Dios. Bueno, por Levítico, si vamos más adelante, sabemos que lo que se ponía encima de la mesa eran 12 tortas de pan. 12 tortas de pan. La mesa era el lugar donde se presentaban esas 12 tortas de pan, ese pan, los panes santos de la proposición, como se llaman, delante del Señor, regularmente. Ese regularmente, si vamos a Levítico, vemos que era cada sábado. Cada sábado el sacerdote tenía que poner unos panes nuevos. Y el que fueran 12 obviamente tiene un claro sentido simbólico que no hay que intuir porque está revelado en Levítico. Dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Así que cada una de esas tortas representaba a una tribu. Y en conjunto estaban representando a todo el pueblo de Dios encima de esa mesa. Así que una vez presentado el pan, no se ve en el Éxodo, que eran los detalles de la construcción, pero sí en Levítico, donde se define qué había que hacer con aquello. Había que vertir incienso sobre esos panes, incienso quemado. Leemos, pondrás también sobre cada hilera, las tortas se ponían en 2 hileras, 6 y 6, sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, una ofrenda encendida a Jehová. Había distintos tipos de ofrendas. Las ofrendas encendidas eran aquellas en las que había fuego, en las que se quemaba algo. En este caso era el incienso. Y es muy importante que entendamos, y lo era también para los israelitas y para nosotros hoy, que esa presentación del pan tenía que ser constantemente realizada. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Es un pacto perpetuo, un pacto que dura de ahora hasta... ¿cuándo? Perpetuamente, hasta el final de los tiempos. Veremos que no de la misma manera en todos los tiempos, pero es muy importante y era muy importante para el pueblo de Israel que vieran que eso era perpetuo. Es decir, lo que hacía el sacerdote era presentar regularmente, de forma simbólica, al pueblo ante Dios, en su misma presencia por estatuto perpetuo. ¿Y de qué nos habla? ¿De qué hablaba esto y de qué nos habla a nosotros hoy del carácter de Dios? Bueno, en primer lugar, nos habla de su gracia. Los sacerdotes ofrecían de forma simbólica a ese pueblo delante de Dios después de poner el incienso encendido. ¿Para qué? Para que Dios las recibiera como una ofrenda agradable y perfumada. Una ofrenda agradable y perfumada. Imaginad a ese israelita que temía a Dios, que conocía su pecado. No todos en Israel eran temerosos de Dios, pero a ese que había oído la voz en el Sinaí un año antes más o menos, lo había visto arder ante la presencia santa de Dios y ahora podía ver la gracia de Dios que permitía que fuese aceptado delante de él. Por la mediación de un sacerdote, pero no como un hombre impuro, sino como una ofrenda grata y agradable a Dios. Yo pienso que esto era el evangelio puro para el pueblo de Israel. Que el pueblo pudiese
conocedor de su pecado, estar en la presencia de Dios como una ofrenda agradable a Dios, sabiendo cómo eran y cómo somos, esto era el Evangelio. A mí me parece maravilloso. Sin embargo, el sacerdocio, para que eso sucediera, siempre debería ser perpetuo, como hemos visto. El oficio del sacerdote debía desarrollarse de una forma constante para que el pueblo pudiese llegar a Dios y el pueblo fuese constantemente agradable a Dios. Porque constantemente están pecando. Constantemente estaban pecando. Constantemente el sacerdote tenía que estar ofreciendo al pueblo estos panes, igual que el resto de rituales como sacrificios y ofrendas. Obviamente estas eran sombras de lo que había de venir, puesto que para nosotros esas sombras ya están desveladas. En el precioso evangelio que tenemos de salvación en Cristo. ¿No veis aquí al Señor Jesús ofreciéndonos delante del Padre sin mancha ni arruga, de forma perpetua y continua? ¿No lo veis ahí? El oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesús ofreciendo al pueblo, simbolizado en esas 12 tortas de pan, como una ofrenda santa, agradable, perfumada, sin mancha, delante del Dios 3 veces santo. Quiero hacer una lectura que parte la hizo Luis el otro día, aunque me lleve un poquito de tiempo porque creo que aclara con mucho más poder y elocución que yo. Hebreos 7:3 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Tenía que ser perpetuo el sacerdocio. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, perpetuamente, ¿no? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se levantó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, fijaos, está constituido para presentar ofrendas, eso es lo que hacían, y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que ¿no veis a Cristo ahí en la mesa de los panes? Así que vemos su gracia, pero también vemos gratitud. Vemos gratitud. Por otra parte, visto de otro punto de vista, el pan era una ofrenda que el pueblo hacía a Dios, de quien recibe el sustento diario. Lo habían visto literalmente en el caso del maná, por ejemplo, ¿no? Que además se guardaba en el arca para recordatorio. Si el pan estaba representando a las 12 tribus, entonces ese ritual estaba simbolizando que Dios llamaba a su pueblo a ofrecerse delante de Dios como ofrenda. Dios estaba simbolizando que llamaba a su pueblo para ofrecerse a él como un sacrificio vivo, una ofrenda constante, que tenía que estar perpetuamente, la vida entera entonces. Compromiso perpetuo que recordaban con ese ritual de los panes. ¿Y para nosotros hoy qué? Habiendo leído este mensaje tan espectacular de Hebreos, conociendo el Evangelio, ¿para nosotros qué? ¿Haremos menos que eso? ¿Ofreceremos
como ofrenda las monedas que nos sobran en la bolsa o ofrendaremos a Dios nuestra propia vida entera, de manera perpetua, para olor agradable a Dios? Debemos ser presentados de forma perpetua ante Dios por Él. Y fijaros que Cristo, que fue hemos sido comprados por la sangre de Cristo, que fue el sacrificio, que somos presentados de forma perpetua ante Dios por Él como sacerdote y que sin ofrecernos de forma completa ante el trono de Dios como un rey. Y es que Él es nuestro Señor, Él es mi Señor y mi Salvador. Aleluya, gloria sea al nombre de Dios. Bueno, hemos visto entonces cómo se presentaban los panes. En segundo lugar, y vamos a verlo desde 3 puntos de vista, quiero hablar sobre qué representa el cuidado del pan. El cuidado del pan. Y es que Dios se preocupa de todos los detalles porque con ellos, como hemos dicho, quiere mostrar su carácter. Y Moisés debía hacer todo según se le había mostrado en el monte por una razón. Y quiero que nos centremos en un detalle que puede parecer poco útil, y es esa moldura que hay alrededor de la mesa. Imaginaros, seguro que vosotros en vuestra casa tenéis alguna bandeja con una moldura alrededor, ¿no? O una mesa incluso con una moldura alrededor. ¿Para qué es esa mesa? Bueno, yo tengo alguna bandeja con moldura. Cuando voy con el té por casa, pues si hago así para que no se caiga, ¿no? Para eso están las bandejas, si no, pues serían planas, y cuando vamos con algo plano y un vaso de cristal encima, y si encima resbala, pues tenemos que ir haciendo malabarismos, ¿no? Bueno, pues Dios está representando en esa moldura que quería proteger el pan y los utensilios de caer al suelo. Es un detalle bastante nimio y sin embargo nos habla del carácter de Dios. Quiero imaginarme, a lo mejor no era así, pero puedo imaginar que un israelita que se sentía representado en el pan se imaginase con el pan en el suelo. Cuando estando delante de la presencia del Señor se cayese al suelo. En lugar de estar el incienso, ahora estaba en el suelo. Imaginaros el miedo, ¿no? Imaginaros que él estuviera pensando quedarse fuera de la presencia de Dios. Bueno, pues el hecho de que la moldura estuviese en la mesa nos habla de cómo Dios estaba protegiendo al pueblo de caer delante de su presencia. Eso nos habla de gracia de nuevo y de fidelidad al pacto. Era un pueblo preservado por la gracia de Dios y quedaba eso representado en la mesa. Estaba confinado a estar delante de la presencia de Dios. Nosotros que nos llamamos reformados, a veces decimos casi con orgullo que ya fuimos salvos y ya somos salvos para siempre, ¿no? Sabemos que el Señor, tenemos la seguridad de la salvación, sabemos que Él nos permitirá llegar a su presencia. Si fuimos salvos, debemos recordar que es porque Dios quiso. Y si seguimos siendo salvos, es porque Dios es fiel a su pacto, porque Él nos mantiene protegidos de caer de su gracia. Si Dios apartase por un momento su gracia de sobre nosotros, nosotros como suicidas iríamos de nuevo al borde, a lanzarnos por el borde. Iríamos de nuevo a nuestro pecado, de vuelta a nuestro vómito, a revolcarnos sobre nuestra suciedad y a caer de su presencia. Pero damos las gracias a Dios de que Él ha puesto una frontera, ha puesto un límite y no permitirá que caigamos de su gracia, porque Él es fiel a su pacto, aunque nosotros no lo seamos. Creo que el texto que mejor ilustra esto es el de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en tercer lugar, quiero que veamos cómo se participaba del pan. El israelita, vamos a volver 5.000 años, 4.000 años atrás, para pensar en ese israelita que atentamente ya había visto abrirse la cortina por el aire y ahora veía que pan entraba, pero pan no salía. Entraba el pan y de allí no salía nada más. ¿Qué pasaba dentro? Bueno, el Señor lo reveló en Levítico, leemos allí: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. El siguiente versículo dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Así que esto era una parte de lo que el Señor había preparado de todas las ofrendas para los sacerdotes. Así que este era un derecho que solamente los sacerdotes tenían: comer el pan, pero no en cualquier sitio, tenían que comerlo dentro, en la presencia de Dios. Los sacerdotes entraban al lugar santo para traer una ofrenda al Señor de parte del pueblo y entonces, sorprendentemente, tenían una comida en la presencia del Señor, cada sábado, con ese pan santo. Los sacerdotes tenían una comunión estrecha con Dios, estaban en su presencia, en representación del pueblo. No es que ellos fueran mejores, estaban representando a todo el pueblo, simbolizando, por tanto, la comunión de Dios con todos los creyentes, aunque era un privilegio único en aquella época para los sacerdotes. ¿Os imagináis la envidia, si se puede decir, vamos a llamarla santa envidia, si se puede decir, que sentirían los creyentes en esa época? De decir, es que todos los sábados entran en el lugar santo y comen en la presencia de Dios. ¿Y qué nos tiene esto que decir a nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, creyentes de hoy? Bueno, la Biblia nos habla de que algún día todos seremos sacerdotes. Todos podremos partir ese pan santo y todos podrán estar en la santa presencia del Señor. Dice Apocalipsis: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Algún día todos vamos a ser sacerdotes, todos vamos a estar anunciando la gloria y la grandeza de Dios con nuestras vidas sin pecado. Y esto nos transporta a la última cena, y la última cena nos lleva a la cena que algún día tendremos con Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, dice Lucas, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que, ¿qué nos habla a nosotros? Pues que el gran banquete, la gran comida, no una comida simbólica, hecha con símbolos, hecha con signos, la gran comida, aquella en la que tendremos a nuestro Señor delante de nosotros, está por venir. Más aún, Él mismo, Cristo, del que estábamos hablando, es el pan. Cristo es el centro de la mesa, es el alimento espiritual verdadero, es el pan de vida. No lo digo yo, lo dijo Él mismo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Cristo mismo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Algún día la presencia de Dios descenderá a su pueblo. Él será el centro, como el tabernáculo representaba, y estará para siempre con él, estatuto perpetuo. Tendrá comunión verdadera y real, participando de la naturaleza humana. Dios se hizo hombre para poder habitar entre nosotros. Él es el tabernáculo. Ese es el que la Biblia llama el día del Señor.
ese es el día del Señor y ese es el que esperamos. Ya no habrá necesidad de ofrendas, porque, como dice su palabra, su ley estará grabada en nuestros corazones. Ya no tendremos que ofrecer por nuestro pecado. Jesús ya cumplió, Jesús ya nos limpió, ya pagada está nuestra deuda por el sacrificio de Cristo con validez perpetua, para siempre. Así que, ¿qué tiene que decirnos este texto, este mensaje a nosotros? Pues, hombre, si tú todavía no eres creyente, yo no sé si aquí todos creéis en Dios como en Cristo como vuestro Salvador, vuestro Señor, pues lo primero que tienes que preguntarte es si tú estás representado en ese pueblo, en esa ofrenda santa y agradable a Dios, si tú estás ahí. ¿Tú puedes decir que eres una ofrenda agradable al Señor con tu pecado? Porque Cristo la hizo agradable. ¿Has confiado en Cristo para que Él limpie todo ese pecado y para poder participar de esa comunión con Dios? Fijaos que el pan, la mesa de los panes de la proposición es muy concreta. Los panes representaban al pueblo de Israel, representaban al pueblo de Dios, no representaban a todo el mundo. Los que eran ofrecidos delante de Dios eran el pueblo de Dios, no el mundo entero. No pienses que como eres criatura, Dios te salvará. Dios te salvará si usas los medios que Él ha puesto. Y los medios son uno, Cristo, el pan de vida. Acércate a Él, confiesa tus pecados, pídele perdón. Tómalo como tu Señor y Salvador. Y entonces serás del pueblo de Dios. Y entonces estarás representado en esa ofrenda. Pero este no es un mensaje solamente para los no creyentes, es un mensaje para nosotros. La mesa de los panes nos habla de amor desinteresado, nos habla de gracia, nos habla de cuidado, de sostén, nos habla de esperanza eterna y debemos preguntarnos cómo afecta esto a nuestras vidas. Está muy bien entender cómo es el carácter de Dios, asombrarnos, maravilloso, decir aleluya, pero ¿cómo va a afectar eso a nosotros? Pregunto, ¿estás tan agradecido que te ofrezcas a Dios como ofrenda de forma total y completa? Porque si es así, gloria a Dios, Él es tu Señor, Él gobierna tu vida, Él gobierna tus pasos. Debes ser transformado a la imagen de Cristo que mostró y muestra hoy, pues esas cosas que nos revelan la mesa, ese amor desinteresado, esa gracia, ese cuidado y ese sostén. ¿Mostramos nosotros esa transformación día a día? Fijaos que este es un mensaje muy concreto que traigo a la congregación hoy. Quiero que consideréis de forma muy grave estas preguntas que os voy a hacer. ¿Estás mostrando amor desinteresado a ese hermano con el que quizá no estás de acuerdo en alguna cuestión? ¿O con el que has tenido alguna discusión? ¿O que no te cae bien, quizá? ¿Estás mostrando ese amor desinteresado que mostraba Dios ante su pueblo que le negaba una y otra vez? Porque si Cristo es tu Señor, Él te está mandando que seas como Él. ¿Cómo hablas de tu hermano o de tu hermana a sus espaldas? ¿Estás mostrando gracia para el que la necesita o estás juzgando cada movimiento de tu hermano? La viga en el propio y la paja en el ajeno. ¿Estás siendo de soporte como esa moldura que había alrededor de la mesa para tu hermano? ¿Están tus actitudes y palabras siendo útiles para ese propósito? ¿Animas? ¿Sostienes? ¿O quizá hacemos todo lo contrario? ¿Son tus maneras de comportarte entre tus hermanos una ofrenda agradable al Señor? Tus hermanos y fuera, tu vida completa. Hermanos, no debemos acercarnos a la palabra con un interés puramente
de curiosidad, de satisfacer nuestros deseos. Eso ya lo condenaba Jesús en su tiempo. Nos acercamos a la palabra para que Él nos hable y para que, como hemos hablado al principio, Él nos cambie. Así que os pido que podáis analizar vuestro comportamiento, podáis asombraros del carácter de Dios y podáis correr a imitarlo. Obviamente no somos capaces. ¿Quién es capaz de estas cosas? Pero el Señor ha dado la ayuda, ha dicho que el Espíritu Santo es el que nos ayudaría a ser cada día más santos, a ser cada día más parecidos a Él. Pidámosles al Señor que nos dé esa ración adicional del Espíritu Santo, esa que pedía Eliseo. Quiero más, hasta que Dios se la dio. Hagámoslo así, porque solamente así seremos un reflejo de Cristo, solamente así los que están fuera entenderán que Dios se mueve entre nosotros. Bueno, concluimos resumiendo que Dios ha querido revelar, que lo ha hecho de esa forma progresiva a lo largo de la historia y que ya tenemos todo lo que necesitamos, ya conocemos el mensaje de todas las revelaciones de salvación y Cristo es el único que puede salvar. Eso es lo importante ahora en este lado de la eternidad en el que nos encontramos. Si ya somos salvos, sigamos buscando a Cristo en su palabra. Es fácil encontrarlo en el tabernáculo, es fácil encontrarlo en muchos lugares, pero Cristo está presente en toda la Biblia. Que no sea esa búsqueda intelectual o por diversión, como el que lee un cuento de Buscando a Wally, ¿no? Aquí lo he visto. No. Que sea una búsqueda para salvación. Que sea una búsqueda para santificación y para edificación tuya y de tus hermanos. Así que termino recordando el título que le ponía a esta predicación, que fuimos amados por gracia y que ahora nos debemos ofrecer a Él completamente por gratitud. Amén.